Hola, qué bueno que nos acompañan otra vez a este tercer webinar sobre Cabo Pulmo, celebrando 25 años del Parque Nacional Cabo Pulmo. En este webinar, científicos y expertos nos van a contar sobre cómo ha crecido la población humana en el Cabo del Este y cómo el turismo no planificado también puede impactar a el Parque Nacional Cabo Pulmo. Espero que se queden aquí con nosotros. Este es un esfuerzo de varias organizaciones que está trayendo toda esta información para ustedes. Queremos divertirnos, queremos compartir con ustedes toda esta información y ahorita le paso la batuta a mi colega, mi compañero, director del parque, Carlos Godínez. Hola, ¿qué tal? Gracias, Octavio. Bienvenidos todos. Este es nuestro tercer webinar sobre de celebración del 25º aniversario de creación del Parque Nacional de Cabo Pulmo. Bienvenidos todos. Este año también, como todos saben, celebramos el 20º aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el 15º aniversario de inclusión del Parque Nacional Cabo Pulmo con otras áreas naturales protegidas, insulares, costeras, marinas del Golfo de California como patrimonio mundial. Este es el tercer webinar y hemos tenido mucho éxito, una participación muy importante en nuestro primer webinar sobre la ciencia detrás de la creación y el mantenimiento del parque y el uso de indicadores del estado de la condición del parque a través de investigación científica. El éxito del parque, cómo se ha medido en los últimos años y ha representado una muy buena, es muy buena señal de la condición del parque. El seminario pasado tuvimos la otra parte de la creación del parque. Tal vez en muchos sentidos la más importante porque es la visión de las voces de la comunidad. Cómo la comunidad en Cabo Pulmo, después de ser pescadores, se dieron cuenta con apoyo de la universidad y tuvimos aquí al doctor Oscar Arispe y su estudiante en aquel entonces, Gaby Anaya, quienes trabajaron con la comunidad, convencieron a algunos miembros de la comunidad y como ellos también convencieron a todos, a toda la familia de dejar de pescar y hacer una propuesta de creación de un parque marino nacional. Tuvimos la participación de Mario Castro como uno de los líderes de este movimiento. Él mismo mencionó a don Juan Castro, su tío, como uno de los familiares cercanos de la primera generación que estuvo de acuerdo y participó también en la creación de este parque nacional y cómo se hicieron cargo prácticamente del manejo del parque en los primeros años donde no existía la CONAM en Cabo Pulmo y ellos se hicieron cargo de la vigilancia y de un poco el manejo de la mano de investigadores. También tuvimos la siguiente generación. Paquito Castro nos habla de cómo en esta fase ellos ya encontraron un parque ya creado, ellos ya encontraron, disfrutan del trabajo de sus padres, de sus abuelos en la creación del parque y se encuentran con un parque en excelente estado de conservación. Y ahora reconocen que se requiere mucho más esfuerzo para continuar con la conservación del parque y que están dispuestos a involucrarse. Finalmente, Judith Castro, junto con Gaby Anaya, hacen una mención importante de cómo es la participación de la mujer en este proceso de conservación, cómo han estado presentes desde el principio y cómo el liderazgo de las mujeres en estos momentos es fundamental para que este parque se siga conservando de la mejor manera. Pues bienvenidos, este es nuestro tercer seminario y le dejo la palabra a Octavio. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a comenzar con un poco de recapitulando lo que ha pasado en Cabo Pulmo, básicamente debajo del agua, en términos de la protección.
y con esta presentación les voy a ir mostrando cosas que nos hemos ido dando cuenta a raíz de o a través de los años, cómo ha cambiado el arrecife. Aquí en esta foto pueden ver el, el parque y esas barras negras que ven ahí son los diques volcánicos que básicamente proveen un hábitat para muchas especies de invertebrados como pulpos, langostas, erizos, pero también para una cantidad de peces. A lo largo de los años, muchas instituciones han venido estudiando este parque, el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, mantienen un monitoreo de todos estos arrecifes ya por varios años. Los científicos recorren estos diques y van contabilizando el número de especies y el tamaño de estas especies. Y a lo largo de estos años, varios estudiantes o muchas generaciones de estudiantes han venido contribuyendo en el monitoreo de estos parques, de este parque, perdón. Ya en el seminario, en el primer seminario les había mostrado cómo se puede medir la salud de un ecosistema. Básicamente, si hay más biomasa, en este caso de peces, que significa el tamaño y la cantidad de animales, los kilogramos que vemos en esta barra arrecifal, la salud se va incrementando. Pero algo que hemos también observado en varios estudios que ya hemos publicado, ya se tiene todas estas referencias arbitradas, se ha visto que si estos arrecifes, la vida que viven estos arrecifes va cambiando, se van viendo tamaños y grupos más grandes. Aquí les puse una gráfica que ya se las mostraba en el primer seminario. La barra negra significa los depredadores tope y es su biomasa, cómo han ido creciendo los tiburones, las grandes garropas, y ahí pueden ver la comparación entre un arrecife o los arrecifes de Cabo Pulmo con arrecifes que no están protegidos, una biomasa que se ha incrementado exponencialmente. Y ahora en el parque, en las siguientes dos fotos les voy a mostrar ese tamaño. Esta es una de las garropas que pueden llegar a medir hasta 2,5 metros y pesar casi media tonelada o más. Y en la siguiente pueden ver a los tiburones, que ahora nos van a platicar muchísimo de estos tiburones. Ahí en todos esos animales se ve concentrada la biomasa, pero lo más importante, en las siguientes diapositivas les voy a mostrar otra cosa que es muy importante. El tamaño de los animales, no solamente en peces, sino en otros grupos también ha incrementado. Por ejemplo, en abanicos de mar, en corales, en caracoles, se puede ver cómo en un ambiente saludable como Cabo Pulmo esos animales crecen de tamaño, pero en otros lugares donde no hay esta protección, los animales que crecen de tamaño son estrellas, erizos, animales que son importantes en el ecosistema, pero cuando no tienen sus depredadores, devastan todos estos arrecifes. En estas siguientes diapositivas les voy a mostrar cómo en Cabo Pulmo todos estos animales, por ejemplo, estrellas, son ramoneados, son atacados porque hay muchísimos depredadores, no solamente los especies como pargos o pericos, pargos o cabrillas, sino también pericos, que son los que limpian todas las rocas, atacan a estos animales desde que son chiquitos. Y así vemos cómo estos grupos han ido cambiando. Los pericos empiezan a crecer y empiezan a formar grupos más grandes. Esto ya casi no se ve en muchísimos arrecifes. En otras especies como cirujanos, estos grupos han ido incrementando su tamaño. Se empiezan a mezclar. Eso es algo muy importante que ahora vemos en Cabo Pulmo, pericos, cirujanos, interactuando a lo largo de los arrecifes. Pero los grupos que son más importantes y más grandes, por ejemplo, los pargos, aquí tienen un cardumen de pargos muy impresionante. Y en las siguientes escenas también
les voy a ir mostrando todas estas especies, cómo se van agrupando, y cada vez a lo largo de los años, estos grupos se han vuelto, no solamente tienen más individuos, sino los individuos que conforman estos cardúmenes son cada vez más grandes. Y aquí lo pueden ver con pargos amarillos, con los jureles, los clásicos jureles, las cabrillas sardineras, que incluso estas cabrillas sardineras pueden formar grupos de más de 500 individuos. Todo esto básicamente se los muestro porque Cabo Pulmo se ha vuelto un laboratorio. No habíamos entendido muchas de estas teorías o cuestiones en la ecología marina simplemente porque hemos venido estudiando arrecifes sobre pescados, pero Cabo Pulmo nos puede dar un parámetro de lo que es un sistema saludable como este, donde los grupos son muchos y están dispersos por todo el arrecife, comparado con un arrecife que solamente tiene unos individuos por aquí o por allá. Entonces, me gustaría mostrarles por último la gráfica esta que les mostré, cómo comparamos Cabo Pulmo con el resto de arrecifes que no son saludables, pues realmente lo tenemos que ver de esta manera, ¿no? Los grupos se han ido haciendo cada vez más grandes y los individuos dentro de esos grupos se han vuelto más grandes. Y eso no lo habíamos visto simplemente porque hemos sobrepescado muchísimos. Casi el 70% de los arrecifes en el Golfo de California están en un estado deteriorado. Y comparado con Cabo Pulmo, pues tenemos que recuperar muchísimo de lo que se ha perdido. En las siguientes presentaciones nos van a hablar sobre cómo esta fauna que se ha recuperado, estos arrecifes que se han recuperado, tampoco están libres necesariamente en el futuro de una presión, aunque no venga de la presión extractiva. Si estas actividades empiezan a no planearse o a descontrolarse, también podrían afectarnos. Entonces, vamos a comenzar con James Honey, que nos va a dar una plática sobre la proyección del crecimiento poblacional humano en Cabo del Este. James se tituló, tiene un título por la Universidad de Stanford. Él es mexicano, nacido en México, pero tiene doble nacionalidad. Pero con eso ha venido ayudando a que se resuelvan muchos problemas, porque hay muchos extranjeros que viven, que visitan esta parte de México, y James ha ayudado a que se resuelvan muchísimos problemas, está participando en todo el desarrollo y la visión que se está dando en esta región. Y James, te dejo la palabra y ahorita nos vemos después de tu presentación. Súper, muchas gracias, Octavio, y un gusto estar aquí con ustedes. Este va a ser mi primer webinar, entonces es un mundo al que nos adentramos, pero un gran gusto de compartir un poco del trabajo que hemos estado llevando a través de mi organización, Legacy Works, una OSC americana que tiene un programa, el Grupo Comunidades Sustentables, operando en nuestra región de la Península Sur, en lo que vamos a llamar la zona Cabo del Este. Si quieres a la primera diapositiva, por favor. Cabo del Este, generalmente, como se ha tratado, es una zona que pensamos corre desde San José del Cabo hacia, dependiendo de cómo lo quieres llevar, hasta la Ribera, algo así. Nosotros estamos viendo dinámicas compartidas en toda la región costera que corre desde la zona de La Paz, la ciudad de La Paz al norte, hacia la zona conurbada del corredor Los Cabos, es entre Cabo San Lucas y San José del Cabo, con una espina dorsal que ahí ven en verde, en la siguiente diapositiva, por favor. Una espina dorsal verde que constituye la Sierra de la Laguna, todo a mano derecha en sus pantallas, viene siendo esta región de la gran región de Cabo del Este. Es una región, si te vas a la siguiente, es una región que si ustedes no la conocen, si tú la cruzas en auto hoy, es una región de aproximadamente 3,300 kilómetros cuadrados. Es una región meramente rural.
¿no? Donde Cabo Pulmo es muy similar a las comunidades aledañas. Se va en la siguiente. Cabo Pulmo se encuentra casi en el mero centro de esta zona. Siguiente, por favor. ¿Y cómo la vemos hoy? Y yo les voy a decir, bueno, ¿cómo la vemos hoy? ¿Y qué es lo que podríamos estar viendo en 10 o 20 años? Hoy, esa gráfica que tienen ustedes nos habla de que en 2000, en esta zona de 3.300 kilómetros cuadrados, teníamos aproximadamente 7.000, 8.000 personas viviendo en la zona. Ya para, y perdón, no alcanzo a ver muy bien yo, ya para el 2005 vamos a 8.000. 2010 se habla de aproximadamente 10.000 habitantes en la zona. Ahorita va a salir nuevos datos del INEGI, pero estamos escuchando, pensamos que probablemente tenemos unas 15.000, tal vez a lo mucho unas 20.000 personas viviendo en esta zona. ¿Cómo se ve esta zona? Vamos a la siguiente. Esta zona es conocida por su gran belleza natural, ¿no? Si le preguntas a alguien, ¿qué sabes de Cabo del Este? Te van a hablar de Cabo Pulmo y su parque, del parque en Sierra de la Laguna, la ANP Sierra de la Laguna, de lugares como Isla Cerralbo. Es lo que tenemos en mente cuando envisionamos un Cabo del Este. También tenemos en mente esta gran riqueza cultural, social, que la vemos ahí en algunas fotos de la zona, nuestra herencia histórica de las misiones, otra herencia histórica de la cultura de los ranchos, las rancherías de la zona, la pesca ribereña, obviamente, todas estas cosas asociadas con patrones de uso y de consumo de la zona que se han visto, digamos, en una misma línea cientos y cientos de años, ¿no? Entonces, hoy tal vez ese es el Cabo del Este. Pero ¿qué viene o qué podría venir y cómo nos podría cambiar esta situación y cómo nos tenemos que preparar para afrontar los cambios que vienen? Ahora sí vamos a ver un poco de lo que estamos viendo. Permítanme, yo me voy a ir a los datos aquí con ustedes. Si bien hemos estado platicando de Cabo Pulmo y de un modelo ecoturístico, que ya nos decía en la última presentación, Judith Castro, he escuchado a don Martín decir que ya ellos se sienten que posiblemente están saturados con el efecto, digamos, social, demográfico de la visita turística a su comunidad. Siempre hablan de que es difícil salir de tu casa, echar la camioneta en reversa, porque posiblemente vas a tener un turista caminando detrás de tu camioneta, ¿no? Que realmente ha sido un cambio a un nivel ahora impactante en la vida que viven ellos dentro de lo que ellos concebían y conciben como el Cabo Pulmo, el poblado que quieren. Hay otra dinámica mucho más amplia que viene del sur de nuestra península con el polo Los Cabos, ¿no? Los Cabos es uno de los polos de sol y playa de México, inversiones muy grandes del gobierno federal mexicano para impulsar esta zona, recibe millones de visitas anuales. Efectivamente, parte del éxito de Cabo Pulmo, de que pueda llegar gente aquí a utilizar y a ver lo que está sucediendo en Cabo Pulmo, a disfrutarlo, es porque hay un aeropuerto internacional a solo hora y media al sur, pero esa dinámica también digamos, responde a la gran demanda internacional por sol y playa, y lo vemos un poco en estas gráficas, ¿no? Aquí tenemos una proyección de cuartos de hotel, de residencias, de cuartos residenciales en esa zona de Cabo del Este que les pinté al inicio, que nos habla de tener posiblemente permitidos ahorita, que sería una manifestación de impacto ambiental permitida, un cambio de uso de suelo permitido, de posiblemente hablar de casi 7,000 cuartos, ¿no? Unidades hoteleras o similares, porque voy a aquí combinar residencia y cuarto residencial. Voy a permitirme ser un poco, hablar a grosso modo, ¿no? Pero ya de ver que hay la posibilidad de hasta 7,000 cuartos de hotel operando en esta zona, que no los vemos, ¿no? Pero que ya tienen muchos de sus permisos en pie para poder construir en algún momento. Y si nos vamos a lo que podemos encontrar, y esto siempre cambia, pero es factible encontrar los planes maestros, los planes de desarrollo que te podrían hablar de hasta 30,000 cuartos de hotel o equivalente en esta zona. ¿Y por qué importan estos números? Vamos a la siguiente.
En el 2009 se vino una propuesta de desarrollo al norte del Parque Nacional Cabo Pulmo, con un desarrollo que afortunadamente ya no existe como tal, Cabo Cortés o Cabo Dorado. Ese desarrollo hablaba y buscó una manifestación de impacto ambiental para construir 30,000 cuartos de hotel. Para poner 30,000 cuartos de hotel en perspectiva, Los Cabos, un polo de los polos más grandes de desarrollo en México y de hecho en el mundo, solo tiene hoy aproximadamente 18,000 cuartos de hotel y ya es una zona urbana de 300,000 personas completamente conurbada. Entonces, lo que se proponía para el norte de Cabo Pulmo en ese momento era algo enorme. ¿Qué pasa? La sociedad civil, las comunidades locales se juntan y empiezan a pedir investigaciones para analizar, oye, ¿qué quiere decir eso? Y sale de aquí, se contrata un grupo llamado GeoAdaptive, los pueden encontrar en geoadaptive.com, un grupo liderado por gente de Harvard, que viene y hace un estudio demográfico y económico de nuestra zona en base al potencial de crecimiento de cuartos de hotel. Entonces, ¿qué nos arroja? A la siguiente diapositiva, por favor. Este es el número que GeoAdaptive arroja para la zona Cabo del Este. Voy a decirles que realmente ellos no veían el Cabo del Este que les pinté yo. Ellos veían un Cabo del Este aún más pequeño. Yo voy a hablar de toda la zona usando estos números, pero dense cuenta que hay oportunidad para que de hecho estos números se suban. Ellos veían los mismos números, unos 10,000 habitantes años atrás. La posibilidad de crecimiento de 10,000 cuartos de hotel para el 2030. Vean mis números que les di anteriormente, unos 7,000 cuartos que ya están en permiso, que ya pueden venir o se están construyendo, y tomaban un crecimiento demográfico, digamos, el crecimiento natural de una población hacia el 2040. Cuando combinabas esos elementos, acababas en un Cabo del Este que se movía de un punto de arranque de 10,000 personas a un punto en 20 años de 260,000 personas en la zona. Oye, ¿cómo sucede esto? Pues sucede de una manera muy fácil y GeoAdaptive fue y lo investigó a nivel Los Cabos, lo investigó a nivel México y lo hemos corroborado nosotros en Legacy Works. Si tú tomas un cuarto de hotel, ¿no? Posiblemente tienes una persona que lo atiende directamente, la recamarera, el bartender, la persona en el lobby. Además de eso, ese hotel propicia que se vengan 3 personas adicionales que están proveyendo algún servicio indirecto. El taxista, el abogado, el proveedor de verdura, ¿no? Esas 4 o 5 personas juntas crean una demanda para ciertos trabajos informales que son parte de la dinámica económica en México, que en este caso ponemos a 3 o 4 personas adicionales. Ahí están aproximadamente 6 personas que, digamos, están movidas por el motor económico de este cuarto de hotel. Y luego, aúnale a sus familias, ¿no? Porque no viajamos solos, viajamos en familia. Con eso llegamos a un multiplicador en la zona de Cabo del Este de 12 personas por unidad equivalente a cuarto de hotel. Entonces, ahí nos permite este nivel de crecimiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de proyecciones de crecimiento, tenemos que tener cuidado, ¿no? Siempre no sabemos el futuro. Entonces, les quiero compartir otro escenario un poco más disminuido, pero que todavía pinta el nivel de problema que afrontamos. En este escenario que se desarrolló, perdón, tengo que bloquear mi temporizador. Este escenario se desarrolló hace un par de años con el número de cuartos de hotel que teníamos definidos en ese momento como permitidos. En ese momento estábamos hablando de unas 5,000, 6,000 habitaciones de hotel. Si usamos el multiplicador que les vine exponiendo de 12 personas, nos vamos a 70,000 personas en la zona, ¿no? A ver, hoy viajamos, manejamos en una zona casi rural. Si tenemos este desarrollo solo sobre 6,000 cuartos de hotel, si ahí se para en los siguientes 20 años, estamos hablando de que ahora tenemos 70,000 personas viviendo en la zona. ¿Qué quiere decir eso en términos de impacto? Vamos a darles un ejemplo, ¿no? Tenemos que atender a todas esas personas. ¿Cuánto cuesta darle las infraestructuras de agua, de recolección de basura, de escuelas, de hospitales, etcétera? ¿Cuánto cuesta atender a 70,000 personas? Pues bueno, GeoAdaptive también hace ese trabajo
y es un número extraordinario, ¿no? Estamos hablando de 250 millones de dólares en infraestructura que tendría que venir a la zona para poder atender bien a esta población. ¿Qué quiere decir eso en términos muy simples? Eso quiere decir que si la zona se compone de 4 cuencas, cada una de esas cuencas necesitaría tener una inversión de 70 millones de dólares. Estamos hablando de 3,5 millones, 70 millones de pesos anuales de inversión para llegar a atender a esta cantidad de desarrollo poblacional, la baja. Les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde ven ustedes en nuestro estado una inversión año con año de 70 millones de pesos? Ahora váyanse a con que año con año eso suceda en 4 cuencas en la zona. Estamos hablando de crecimiento poblacional para el cual absolutamente no estamos preparados. Vamos a la siguiente, por favor. En nuestra zona, de nuevo con esto de 70,000, podríamos estar viendo una cobertura en términos de hectáreas. Hoy los pueblos cubren unas 100, 200 hectáreas. Podríamos estar viendo coberturas de 4 y 5,000 hectáreas conurbadas, ¿no? Es otro Cabo del Este. Vamos a hablar en términos muy simples de recolección de basura, ¿no? Si estuviéramos atendiendo a 70,000 personas, necesitamos 15 camiones de basura. ¿Cuántos camiones de basura hay en la delegación de Los Barriles? Que comprende una cuarta parte de la zona hoy. Hoy hablé con el delegado, él tiene un camión de basura. ¿Estamos preparados para hacer el salto de donde estamos hoy a en 10 o 20 años poder atender estos crecimientos poblacionales? La respuesta es no. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vemos retos económicos. Hay retos ambientales enormes, es contaminación, es el agua. Los estudios que estamos haciendo nosotros con el Instituto Costero de Baja California Sur y en Legacy Works, estamos proyectando que podría haber un consumo adicional de lo que recarga la cuenca, de como 30% adicional de lo que recarga la cuenca. Eso nos deja con una interrogante enorme de dónde viene el agua y a quién le va en el futuro. Es contaminación que va a fluir hacia zonas como Cabo Pulmo, es cambios en los arroyos, es cambios en nutrientes, son cambios enormes. Entonces, esto es un poco el contexto poblacional de la zona. Ya en preguntas y respuestas podemos adentrar en qué se puede hacer, porque les pinto un escenario bastante feo. Pero ahí la dejo, Octavio. Muchísimas gracias, James. Carlos, creo que nos vas a comentar un poco de lo que ha pasado específicamente en el Parque Nacional de Cabo Pulmo en términos de la visitación. Así es, Octavio. Pues este escenario que plantea James, justamente alrededor del 2008, que fue el planteamiento de la primera propuesta de hacer un mega desarrollo muy cercano a Cabo Pulmo, llevó a que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, junto con la comunidad, organizaciones de la sociedad civil y investigadores, comenzáramos a elaborar un programa de uso público, justamente previendo que a partir de el 2009, 2010, comenzó a incrementarse, prácticamente a duplicarse la visitación en el parque, y a partir del 2010 que tuvimos casi 10,000, 9,000 y pico de visitantes, el año pasado tuvimos 26,666 visitantes. Solamente estamos hablando de visitantes que ingresan al parque a través de prestadores de servicio turístico para realizar actividades de buceo y snorkel. Tenemos una cantidad también importante de visitación en playas y algunos otros que realizan otras actividades. Este es el escenario justamente con el que nosotros trabajamos y el que nos mantiene ocupados justamente para mantener la visitación en orden. Entonces, es una muestra del crecimiento de la visitación al parque, sobre lo cual nosotros tenemos que tener mucha previsión. Gracias. Muy bien. Y esto me ayuda a movernos a la siguiente presentación porque muchos de estos visitantes vienen a observar corales. Y Silvian Jaume, que ha estado trabajando no solamente con corales, sino con ballenas, con educación ambiental, con aspectos ambientales
no solamente ahí en el Parque Nacional de Cabo Pulmo, en toda la Baja California. Nos va a platicar sobre este trabajo. Ella trabaja en la organización Niparajá y nos va a platicar sobre corales. Silviane. Muchas gracias, Octavio. Sean todos bienvenidos a este webinar y pues ya nos platicaron cómo está la situación de toda la gente que está viniendo a Cabo del Este y yo les voy a platicar un poco más sobre el impacto que toda esta gente tiene en los corales. Yo trabajo para la Sociedad de Historia Natural Niparajá en el programa de conservación marina. Siguiente, por favor. Ahí hay un mapa, ya este es el tercer webinario, yo creo que ya saben dónde está Cabo Pulmo, pero el pueblito o el poblado de Cabo Pulmo está muy cerca del parque aledaño, el Parque Nacional Cabo Pulmo, y ahí el principal giro de las empresas locales es el buceo, el snorkel y los paseos de lancha. Y este empezó muy chiquito y ha ido incrementándose y ahora ya hay todo un servicio completo para el turista, desde qué actividades hacer, dónde quedarse y dónde comer. Siguiente, por favor. Todo esto es parte del esfuerzo de la comunidad que ya en el webinario pasado nos contaron de cuando se dieron cuenta en los 80s que ya no había suficiente pesca y decidieron cambiar los anzuelos y las anclas para dedicarse a estas actividades turísticas. Ahora, Cabo Pulmo es uno de los principales puntos de buceo del Pacífico mexicano, muy, muy visitado, porque es simplemente increíble poder bucear ahí. Y es una reserva marina muy efectiva en cuanto a la recuperación de peces, la cantidad de peces que exporta fuera del parque, que pueden ser hasta 932 toneladas de especies de peces comerciales al año. Y las actividades turísticas que les decía de snorkel y buceo generan una derrama económica solo para Cabo Pulmo de 106 millones de pesos al año. Siguiente, por favor. Esto es una gráfica de los datos que el doctor Héctor Reyes de la UAPS presentó en el webinario pasado. Y solo quiero recordarles un poquito que la abundancia de coral en el parque de Cabo Pulmo se ha mantenido más o menos estable a lo largo de todos los años, desde el 93 hasta el 2019 que se ha monitoreado esta cobertura. Y el sistema de arrecife de Cabo Pulmo es un sistema maduro y bastante resiliente a las condiciones actuales. Sin embargo, esta cobertura puede cambiar por aumentos muy fuertes de la temperatura, si disminuye la productividad y por algunos de los fenómenos naturales que pueden afectar al parque. Siguiente, por favor. Por lo tanto, hoy les voy a platicar un poquito de las amenazas que este arrecife de Cabo Pulmo tiene y algunas de estas principales amenazas son los factores oceanográficos, como son perturbaciones de caudales y algunas naturales como el Niño, que tienen que ver con cambios de temperatura en el océano, que se repiten a lo largo del tiempo. También son fuertemente afectados por huracanes. Es un parque que está bastante expuesto, no está dentro de una bahía que lo pueda cubrir. James ya nos platicó sobre estos megaproyectos turísticos inmobiliarios muy cercanos al parque en toda la región de Cabo del Este. Principalmente ya hay una foto de uno que se está desarrollando en La Ribera, que es un poblado muy cerca del parque. Y otro factor que puede afectar mucho a los corales y en general al arrecife de Cabo Pulmo es el cambio climático, ¿no? Como les decía, la temperatura es muy importante para los corales. Siguiente, por favor. Otra gran amenaza que tienen los corales en Cabo Pulmo son nosotros, los humanos, todos esos visitantes
y las malas prácticas que hacemos. Es reconocido de años que un buzo que no es muy consciente del ambiente puede causar muchos daños, que pueden ser desde pararse sobre los corales, pisarlos, golpearlos, fragmentarlos, pueden perseguir y tratar de agarrar a los animales, a la fauna, tratar de darles de comer para atraerlos. O sea, son muchísimos los daños que podemos causar, desde levantar sedimento, etcétera. Entonces, la siguiente, por favor. Se han realizado varias acciones de conservación dentro del parque. Esto es gracias a las acciones que ha hecho el parque, los prestadores de servicios turísticos, la comunidad, los guías, los capitanes, las organizaciones que trabajamos ahí en Cabo Pulmo. Y pues ya lo mencionó Carlos, pero en 2019 se recibieron un total de 26,542 visitantes. Más o menos la mitad de esos, poco más de la mitad, fueron a hacer la actividad de snorkel y alrededor de 12,903 la actividad de buceo. Entonces, cada año se reciben más visitantes y entonces estas acciones de conservación son más importantes y necesarias para conservar el arrecife como está. Y una de las principales, ya la mencionó el director del parque, fue la creación del programa de uso público. Este programa empezó en el 2009, se continúa hasta el momento y es el proceso de el resultado de un proceso muy largo de participación comunitaria donde se han establecido reglas que se han continuado y se han observado a lo largo de todos estos años para conservar el arrecife. Aunado a eso, se ha creado todo un programa desde el 2016 para capacitación de guías y capitanes, para que ellos estén informados y tengan más elementos para pasar la información a los turistas de la conservación del parque y de las reglas y las buenas prácticas. También se ha hecho el cierre de sitios de buceo. Cada sitio tiene un número de visitantes que pueden ir al mes. Cuando ese número ya se cubre, los visitantes ya no pueden entrar a ese sitio y esto se controla en la torre de CONAM porque los prestadores de servicios avisan cada actividad que tienen, a qué sitio y con cuántas personas van. Y otra acción que se ha hecho es vigilancia submarina para ver que todos los buzos estén haciendo buenas prácticas. Siguiente, por favor. Como parte de este esfuerzo, en 2017, en Iparajá, junto con el parque, aplicamos una técnica bastante moderna que se está usando cada vez más, que hicimos una toma de fotografías en transectos fijos antes y después de la temporada alta y también en 3 sitios de baja actividad turística cercanos a la costa, que los pueden ver ahí en el mapa con puntos azules, y 3 sitios de alta actividad turística no tan cerca de la costa. Y lo que hicimos fue tomar 10 fotografías de cada sitio antes y después y hacer un análisis de estas fotos para ver el porcentaje de qué había en el fondo y cuánto era coral. Y aunque es un estudio bastante fino, no fue lo suficiente para concluir si los impactos eran por causa humana y más bien determinamos que habían sido por fragilidad del sitio. Entonces fue una aproximación, un primer esfuerzo que se hizo. Siguiente, por favor. Y como ya les mencioné, otra actividad que el parque hace, porque ellos son los que la hacen, nosotros los apoyamos, junto con los prestadores de servicios turísticos que apoyan con guías, con embarcaciones y con todo, por lo cual se los agradecemos mucho, es la vigilancia submarina. Se han hecho desde 2017 hasta el año pasado un total de 307 seguimientos a turistas y se tiene un total de 109 contactos de estos turistas sobre la superficie del fondo. Lo que se hace es que se selecciona a un buzo y se le sigue por 10 minutos para ver cuántos contactos tiene con la superficie del fondo y con qué parte del cuerpo. Siguiente, por favor. Ahí les presento una gráfica en porcentajes del medio de contacto de estos buzos a los que se les hizo seguimiento tienen con el fondo. El mayor impacto que se observa es con las aletas.
En azul está 2017, en naranja 2018 y en verde 2019. Entonces, es interesante que se ha hecho un esfuerzo muy grande. Sí, el número de contactos ha disminuido, pero también se ha hecho más vigilancia. Entonces, quiere decir que estas acciones que el parque ha estado haciendo sí funcionan. Y en el caso específico de las manos, por ejemplo, en 2017 se ve que cerca del 50% de las personas observadas tuvieron algún contacto con el fondo. Ese contacto disminuyó para 2018 y 2019. Sin embargo, con las aletas no se ve esa misma disminución. Y otra cosa que nos dimos cuenta fue que en 2019 hay bastantes más impactos con cámaras y con luces de la cámara, y esto no se había observado en los años anteriores, ¿no? Entonces, esta es una acción que se tiene que estar haciendo constantemente, aunado a la capacitación de los guías y de los capitanes. Siguiente, por favor. En esa gráfica les presento el organismo y o estructura de contacto que estos buzos tuvieron. Y si observan en naranja, tenemos resaltadas las rocas. Entonces, la mayoría de los buzos, afortunadamente, tienen contacto con las rocas, pero también si observan hacia la izquierda de la gráfica, tenemos el coral. Sí hay algunos impactos sobre el coral, a pesar de que las reglas del programa de uso público mencionan, eso lo pueden ver en la parte inferior de la gráfica, que los buzos, tanto el guía como todos los buzos, tienen que estar a una distancia mínima de 2.5 metros por arriba del arrecife. Entonces, si todos respetaran esa regla, habría muchos menos contactos con el fondo. Y también, pues ustedes saben que en un parque nacional no se permite extraer organismos vivos, ni muertos, ni nada, y eso también es una regla del programa de uso público. Y otra cosa que podemos seguir haciendo todos los visitantes, todos los guías y capitanes, es respetar el tiempo de buceo, ¿no? Se ha establecido en este programa de uso público que los buceos no deben ser más de 50 minutos y debe haber una distancia de 20 minutos entre grupos para que todos puedan disfrutar la experiencia y ver a todas las especies. Siguiente, por favor. Y bueno, este es un pedacito de todo el trabajo que hace en Iparajá. Y como les mencionaba, el arrecife es estable y es resiliente, y aunque puede soportar estos cambios de temperatura, sí tiene amenazas naturales como los fenómenos naturales, huracanes y el Niño, y está amenazado por el cambio climático. Entonces, todas las acciones que nosotros podamos hacer para disminuir esos impactos sería muy bueno para el arrecife. También lo mencionó el director y se los mencioné yo, cada año Cabo Pulmo recibe más visitas, y esto es en general para todas las áreas protegidas. Más gente quiere conocerlas y hacer actividades ahí. Entonces nosotros también debemos prevenir y mitigar estos impactos humanos que estamos teniendo sobre el arrecife. Esos aletazos, esos de me agarro en la roca, etc. Y debemos respetar la distancia de los 2.5 metros por arriba del arrecife para evitar contactos. En Cabo Pulmo la visibilidad generalmente es muy buena y se puede observar muy bien a esa distancia el arrecife, los peces y los pocos invertebrados que hay. Y debemos seguir con la capacitación a guías y capitanes y entre todos observar estas buenas prácticas de buceo y las reglas que se han puesto en el programa de uso público. Y también pues todas estas acciones de conservación deben ser parte de la comunidad, de las empresas que ahí operan, ya sean locales o sean foráneas, principalmente de Los Cabos, por todos los guías y capitanes del parque, para que así, entre todos, hagamos acciones efectivas para evitar el deterioro del parque y seguir conservando el arrecife como está. Siguiente, por favor. Y creo que es todo. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, Silvian. Ya estamos recibiendo bastantes preguntas. Vamos a compilarlas todas y vamos a tener una mesa de discusión con todos nuestros participantes muy enriquecedora. Sigan mandando preguntas para que
las podamos ir categorizando. Y recuerden que estamos hablando de los impactos de actividades turísticas cuando no están bien planeadas o ya se han sobrepasado. Vamos a seguir con esta nueva ponencia, que es avistamiento de ballenas en el Cabo del Este. La profesora Lorena Viloria nos va a platicar sobre estos ejemplos de turismo y los impactos sobre ballenas. Ella es profesora de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Trabaja en el programa de mamíferos marinos de la misma universidad, PRIMA, y ha ayudado a mucho del entrenamiento con guardaparques y con prestadores de servicios en el Parque Nacional de Cabo Pulmo. Lorena. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Agradezco su invitación para esta participación. Y bueno, pues yo voy a platicar sobre el impacto de la actividad turística en avistamiento de ballenas. Y bueno, si vemos este título es amplio, es decir, ballenas hay en todos los océanos y mares del mundo, y el avistamiento turístico también se hace en todas las partes del mundo. Por eso yo voy a centrar mi plática en México. Y entonces, para lo cual les quiero mostrar el siguiente mapa, en el cual podemos observar, en la siguiente diapositiva, por favor, podemos observar los puntos y las especies donde se ejerce actividad turística. No sé si todo el mundo ve que cambió la diapositiva, yo no alcanzo a ver, pero bueno, se observa un mapa donde podemos ver puntos azules que hacen relación o hacen referencia a la ballena gris, a sus puntos de observación en México. Ahí está el mapa, muchas gracias. Después tenemos un punto azul más fuerte, que es en la bahía de Loreto y hace referencia a ballena azul, es decir, ahí se practica observación turística de ballena azul. Y en puntos negros vemos a la ballena jorobada, y he de decir que ballena jorobada en México es la especie que más puntos de observación turística tiene en México, asociado también a su distribución más amplia que ballena gris, por ejemplo, ¿no? Y ya desde hace 2 años también se hace observación turística de manera oficial, formal, con otra especie de ballena que es el rorcual común, y se observa en este punto anaranjado en la región del Alto Golfo. Y entonces vimos varias especies, vimos todo el mundo, y mi plática se va a centrar en México y una sola especie, que es la ballena jorobada. Voy a centrar ballena jorobada por 2 aspectos. Por un lado, es la que más frecuentemente se observa en Cabo Pulmo, y por otro es que el PRIMA, el programa de investigación para el que trabajo, ha desarrollado investigaciones para tratar de responder cuál es el efecto del turismo en esta especie. Y entonces, bueno, ahí vemos el mapa de la especie. Sabemos que es una especie migratoria que divide sus actividades vitales en regiones. Y entonces, en la siguiente imagen, por favor, podemos ver cómo se agrupan, es decir, en la región norte, de las costas de Alaska, de Rusia, de Canadá y de Estados Unidos, estas ballenas se alimentan. Es decir, ahí solo van a alimentarse, no se reproducen, no tienen a sus crías, no las cuidan. A diferencia de lo que pasa en México, que es ahí, en las costas mexicanas, y vamos a hablar solo en México, vienen a aparearse, vienen a parir y a cuidar a sus crías. Y entonces podemos observar en la siguiente diapositiva cómo ahí están las zonas muy bien delimitadas. Y lo que me resta decir de esa imagen es que es muy importante, siempre que estamos haciendo observación turística, ya sea como prestadores de servicio o bien como turistas, que nosotros estamos interactuando con estas acciones vitales de las ballenas, es decir, aparearse, parir y el cuidado de las crías. Y entonces ahora sí, en la siguiente imagen vemos cómo está la cría, muy contenta, la cría tomando 180 litros de leche diarios. Es una cantidad aproximada, pero 180 litros de leche de una mamá que no come, de una mamá que está en ayuno. Si bien estuvo 6 meses en la parte norte alimentándose, hace una migración sin comer, tiene a su cría y la alimenta sin comer nada, ¿no? Entonces es un gasto importante. Ustedes imagínense una mamá dando leche sin consumir ningún alimento. Es una cantidad de energía que le invierte a la cría, es muy importante. Y entonces, ¿qué pasa con el turismo
y estas conductas de cuidado y de alimentación de la cría. Entonces vamos a ver la imagen siguiente, por favor, donde lo que se sabe, y ahorita vamos a ver con qué se ha demostrado, porque es importante para esta cosa del impacto tener datos duros, decir, se ha visto esto, ¿no? Sin duda. Y entonces lo que se sabe es que en presencia de embarcaciones, las crías interrumpen su alimentación, dejan de tomar leche. Entonces, imagínense cualquier cachorro, ¿no? Cualquier bebé de meses, de días de nacido que interrumpa su alimentación porque hay una interrupción, porque hay ruido extraño, ¿no? Entonces esto, ¿cómo afecta a la cría? Es difícil de saber, pero podemos imaginarnos que puede ser, que pudiera ser grave, ¿no? Por otro lado, ¿qué hace la mamá? La mamá en presencia de embarcaciones muy cercanas a ella, lo que hace es evadir estas embarcaciones, nuevamente vienen a cuidar a sus crías y si hay esta interferencia y que pudiera representar un peligro, pues lo que hacen es moverse. Entonces hacen un gasto también, las mamás y las crías, un gasto mayor cuando hay presencia de embarcaciones que cuando no las hay. Y entonces vamos a ver la imagen que sigue, por favor. Y ¿cómo sabemos que hay un gasto mayor de energía, no? Porque estudiar ballenas no es algo sencillo por las dimensiones, todo el tiempo se la pasan abajo, no podemos bucear y seguirlas, en fin, una serie de complicaciones. Y entonces lo que se ha hecho, este trabajo no se hizo en México, pero se hizo en Australia, con Christiansen y colaboradores, que afortunadamente también son nuestros colaboradores. Y entonces lo que ellos hicieron, algo muy, muy ingenioso, es que tomaron fotografías aéreas con drones, que ahora es mucho más, cada vez es más común. Y entonces ellos tomaron fotografías de las mamás con los drones y midieron el ancho de las mamás y compararon estas mediciones en zonas donde no se hace turismo contra zonas que sí se hace turismo. Los resultados de esta investigación fue que las mamás que estuvieron en áreas con turismo se fueron más delgadas, se fueron más flacas. ¿Qué quiere decir? Que hubo un gasto mayor de energía tratando de evadir y alejarse de esas embarcaciones con su cría. ¿Qué representa? Es decir, ¿qué tanto compromete la sobrevivencia tanto de crías como de madres? No se sabe, ¿no? No sabemos, no las podemos seguir a lo largo de la ruta migratoria para ver si, no sé, llegan a morir porque ya no tienen energía. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que está este impacto, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a platicar sobre la otra conducta vital que vienen a realizar las ballenas a México, que es el apareamiento. Y entonces, en este caso, como vemos en la imagen siguiente, están ahí los cantores, es una conducta conocida, fabulosa, si alguien la ha escuchado o la puede escuchar, es una cosa de verdad mágica. Y entonces ellos vienen acá, los machos lo hacen solo en las zonas de reproducción. Si bien no se conoce con precisión la función de este canto, es decir, si atrae a hembras o estos machos cantan para demostrar pues fuerza ante otros machos, lo que se sabe es que solo lo hacen en zonas de reproducción. Por tanto, asumimos que es una actividad, es una conducta importante en este evento, ¿no? Y entonces, en la imagen que sigue, por favor, podemos ver que de las primeras preguntas que se hicieron los investigadores sobre el impacto que podría tener el ruido de los motores, ¿no? que se genera, ¿no? que genera las embarcaciones, ¿qué puede pasar con este ruido que definitivamente se está incrementando con el canto de estas ballenas? Es decir, interrumpen su canto, se dejan de comunicar, ¿qué es lo que pasa? Y entonces, ya en el 2013 y en el 2014, podemos ver la imagen siguiente, por favor, el programa de investigación pues desarrolló un trabajo para responder esta pregunta: ¿cuál es el impacto del ruido de las embarcaciones hacia los cantores? Y entonces se usaron dos técnicas y se compararon sus resultados. Entonces la primera técnica fue un censo acústico. ¿En qué consistió? Bueno, pues pusimos hidrófonos. Si ustedes ven en la parte de abajo, hay un mapa donde hay unos bolitas numeradas. Esos fueron los puntos donde se colocaron los hidrófonos. Esta investigación, es decir, que se hizo en colaboración con el SCRIP y la universidad. Y entonces, en estos puntos, que ahí están numerados, es donde se colocaron los hidrófonos. Se dejaron ahí desde el inicio de la temporada, se quedaron ahí durante 3 meses,
grabaron absolutamente todo lo que pasaba, ballenas, embarcaciones, todo. Y al mismo tiempo, en superficie, con una embarcación, nosotros hicimos censos. Hicimos un censo en una línea paralela donde se puso el hidrófono. ¿Qué contábamos en ese censo? Embarcaciones y contábamos ballenas. Claro, como la idea era ver el impacto del turismo, pues claro, lo hacíamos justo a las horas donde hay más embarcaciones fuera, es decir, hay picos durante el día que están asociados a los tours, ¿no? Que salen principalmente de Cabo San Lucas. Y como les digo, este estudio se hizo en esta zona porque es donde se realiza la actividad turística de manera intensa y en muchas ocasiones sin control. Y entonces, al fin de la temporada, comparamos resultados tanto del censo acústico como del censo visual. ¿Cuál fue el resultado? Vamos a verlo en la imagen que sigue, por favor. Y entonces, al hacer la comparación de nuestros resultados, tanto visuales como acústicos, coincidieron. ¿De qué manera coincidieron estos resultados? Y se observó muy claro con los hidrófonos, ¿no? Y lo que se observó es que entre mayor era el número, mayor era el ruido provocado por las embarcaciones, asociado al número de embarcaciones, menor era el número de ballenas. Y ahí se observa del lado derecho ustedes pueden ver los resultados de Punta Gorda, tanto para 2013 como para 2014, y entonces se observa un mayor número de embarcaciones, un menor número de ballenas, y así de cantores, ¿no? Para Cerros Colorados se observa una situación diferente, es decir, hay menor presencia de embarcaciones, por lo tanto hay un menor registro de ruido y hay un mayor número de ballenas tanto en superficie como de cantores. ¿Qué quiere decir? Que los cantores, en presencia de pangas o de cierto número de pangas, de un aumento importante en el ruido, por un lado dejan de cantar y por otro muy probablemente se dispersan. Es decir, ¿para qué canto si nadie me escucha? Mejor me voy a otro lado a cantar o definitivamente me callo. Y esa conducta de parar de cantar o bien alejarse, ¿qué implicaciones tiene en el éxito reproductivo? También es algo que no sabemos, no podemos medir todavía, pero lo que sí sabemos es que detienen esa conducta importante que vienen a hacer solo en estas zonas, ¿de acuerdo? Entonces es algo que queremos remarcar, sí hay un impacto, pero también lo que sabemos y queremos dar a notar, como vemos en la siguiente imagen, es que esta actividad de observación de ballenas definitivamente está creciendo en todo el mundo y por tanto también en México. No por nada, actualmente es la tercera actividad más importante en cuanto a observación de naturaleza. La ocupa la observación de ballenas y a la par va obviamente las ganancias, el dinero que se obtiene de esta actividad. Y entonces vamos a ver la imagen que sigue, por favor, donde ahí pongo una gráfica donde resalto dos líneas que equivalen a ciertos valores. Entonces, en línea azul y del lado izquierdo podemos ver el número de personas que realizan el viaje. Y entonces vemos que a lo largo del tiempo se ha incrementado de una manera, no quiero decir exponencial, pero el aumento es muy notorio, ¿no? Es decir, de cientos de miles de personas que lo hacían en 2009, el tope máximo que se registró para 2017 fueron de 110,000 personas que asistieron a tours de ballenas, solo para Los Cabos, ¿no? Eso es bien importante. Estos son datos que se obtuvieron de Semarnat y se eligió solo la región de Los Cabos. Entonces ahí está, cada vez más gente viene a ver ballenas y definitivamente se refleja en las ganancias. Entonces vemos la línea roja con los valores en dólares en rojo y vemos que el tope para el 2018 fue una ganancia en conjunto de 3 millones de dólares, alrededor de 66 millones de pesos, solo en 3 meses, que es la temporada de ballenas. O sea, no es en el año, sino solo es en la temporada de ballenas. Entonces, es un hecho que esta actividad está tomando mucha fuerza a nivel económico y si no se hace con cuidado, pues puede tener un impacto. Para tener este control, ya desde 1998, podemos ver la siguiente diapositiva, por favor, el gobierno mexicano publicó una norma oficial, la 131, donde nos da los lineamientos de qué hacer y qué no hacer
cuando uno hace observación turística. He de mencionar que se hizo una modificación en el 2010 de esta norma, ¿no? En la imagen que sigue, ahí está la norma del diario oficial, todo el mundo la puede ver, es larga. Yo les presento aquí una imagen simplificada de qué hacer y qué no hacer. No la vamos a revisar con detalle, no es el caso, pero lo que quiero resaltar es que esta norma fue diseñada, pensada por investigadores con conocimiento de causa. Es decir, esta norma tiene de fondo investigación, datos duros sobre qué efecto tienen las embarcaciones. Por tanto, el saber a qué velocidad nos tenemos que acercar, el saber a la distancia que nos tenemos que acercar, la máxima, está asociada al tamaño de las ballenas y también a la conducta de las ballenas, y para evitar o mitigar la perturbación. Y entonces, cuando esta NOM se lleva al pie de la letra, tenemos ejemplos fabulosos, como pasa en la siguiente diapositiva, por favor, en la región de San Ignacio y de Loreto. Y entonces podemos ver ahora sí en la siguiente diapositiva que estas zonas, tanto San Ignacio como Loreto, son ejemplos para el mundo. Y en esta siguiente diapositiva vemos cómo en el manual que está libre y es público en la página de la Comisión Internacional Ballenera, la ponen como ejemplo de buenas prácticas de observación de ballenas a nivel mundial. O sea, el mundo reconoce, las millones de personas que visitan esta página reconocen y saben que estos son buenos lugares para hacer observación turística. Y también hemos de remarcar mucho que ambas zonas utilizan o aplican una fórmula que da resultados muy buenos, ¿no? ¿Cuál es esta fórmula? Es que ellos siguen al pie de la letra la NOM. Coincide en que esta zona de observación turística es una área natural protegida y que además el compromiso de la comunidad hacia realizar un turismo, una observación respetuosa de la naturaleza, eso es es un elemento fundamental en esta fórmula con muy buenos resultados, el compromiso a la comunidad. Y entonces se sabe, acá no pongo los números, las ganancias, pero si comparamos las ganancias de San Ignacio, por ejemplo, con otras donde también se hace observación de ballena gris, San Ignacio se gana el doble o más, solo porque es famoso en el mundo por realizar las mejores prácticas de observación de ballena. Es decir, nos podemos hacer de una muy buena fama y podemos ser visitados por eso y ser ejemplo del mundo. En la siguiente diapositiva nada más quiero mencionar que yo los invito a que naveguen en esa página de la comisión. Si uno le da clic en uno de esos circulitos, uno puede ver las recomendaciones que hace la comisión hacia esos lugares. Es decir, son sustentables la observación y es una actividad alternativa a la pesca. Eso es muy importante. De hecho, en San Ignacio se detiene la pesca en temporada de ballena gris, la gente se dedica a hacer observación de ballena gris y nuevamente al final de la temporada retoman su actividad pesquera. Y ahora sí, en esta diapositiva vemos que una de las acciones fundamentales que pasa en esta zona es una autorregulación, es decir, en esas regiones no hace falta un policía para hacer las cosas adecuadamente, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues yo quiero concluir con mi presentación diciendo, bueno, sí hay un efecto, eso es indiscutible, pero también lo que es indiscutible es una actividad económica que cada vez va a ser y va siendo más importante, pero es una actividad no extractiva que es alternativa para la pesca y que incluso en otros países la usan como alternativa de caza de ballenas, imagínense, y que además sabemos, porque existen esas comunidades, que si se realiza adecuadamente es una actividad sustentable. Entonces, bueno, eso es lo que yo les quería comentar, lo que sabemos en el programa respecto al impacto que genera el turismo en ballenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Y pues ya tenemos bastantes preguntas, la discusión va a ser muy, muy buena, pero vamos a pasar a la última presentación. Carmen Pasos nos va a platicar sobre tiburones. Un poco lo mismo, cuando hacemos actividades que no están bien planeadas, cómo pueden afectar a estos animales. Carmen estudió en Boca del Río, en Veracruz, su licenciatura y después se fue a La Paz para hacer su maestría. Su tesis fue relacionada con tiburones y desde el 2013 colabora y ha trabajado con la organización Pelagios Cajunyá. Carmen.
Hola, muchas gracias por la presentación. Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Efectivamente, uno de los trabajos que ha hecho Pelagios fue parte del efecto del buceo recreativo sobre el comportamiento del tiburón toro, Carcharinus leucas, y la valoración económica en el Parque Nacional Cabo Pulmo. Así que voy a platicarles un poquito acerca de uno de los proyectos que hemos estado trabajando con Pelagios. Siguiente, por favor. El Parque Nacional Cabo Pulmo es un lugar lleno de vida y es uno de los centros principales para avistamiento de tiburones, especialmente para el avistamiento del tiburón toro, Carcharinus leucas, y se distingue de otros sitios en México, ya que en Cabo Pulmo no se utiliza el atrayente para poder avistarlos. Siguiente. Esto ha hecho que Cabo Pulmo, después de haberse convertido en un parque nacional, haya generado mayores beneficios económicos para la comunidad que dependen de esta actividad hoy en día. Por ello, Cabo Pulmo se ha vuelto un ejemplo a nivel mundial. Siguiente, por favor. Se ha comprobado que el ecoturismo promueve actitudes y respuestas positivas. Sin embargo, estos beneficios, tanto económicos como hacia las especies, no se han cuantificado ni se han tomado en cuenta en el manejo del parque. Asimismo, no sabemos si el incremento de esta actividad pueda llegar a generar algún efecto en el comportamiento o en los hábitos de los tiburones. Por ello, siguiente por favor, nos hemos estado haciendo preguntas acerca de cuánto es el valor económico de la actividad de buceo con tiburón toro para la comunidad de Cabo Pulmo y si llegará a tener algún efecto bueno o malo, sobre el comportamiento y los hábitos de las especies. Así que yo los voy a introducir a estas dos preguntas para las cuales utilizamos dos tipos de metodologías diferentes. Siguiente, por favor. Primeramente vamos a empezar con la valoración coste-viaje. Para poder saber cuánto es el valor económico, realizamos un estudio de valoración coste-viaje con un modelo de demanda, donde utilizamos 300 encuestas in situ que se le hicieron a los turistas que viajaron específicamente al Parque Nacional Cabo Pulmo para avistar tiburones. En ellas les preguntamos cuánto fue lo que gastaron desde que salieron de su lugar de origen, de su casa, se trasladaron al sitio hasta que lograron ver o avistar a los tiburones. Siguiente. Como resultados obtuvimos que el 23% de todos los turistas que llegan a Cabo Pulmo van buscando específicamente al tiburón toro. Siguiente, por favor. Esto es algo que ha sucedido en otros lugares, como por ejemplo en Revillagigedo, donde se han hecho varios estudios hacia las mantas, hacia los corales, y se ha comprobado que también el 27% tienen una preferencia por tiburones y el 23% hicieron un viaje específico solo para avistar tiburones. Siguiente. Como resultado final, obtuvimos que cada persona gastaba $694 al día. Bueno, ese es el valor de uso. Y en promedio, cada persona se quedaba alrededor de 4 días. Tomemos en cuenta que no hay atrayente. Por lo tanto, la gente se puede llegar a quedar más tiempo tratando de ver al tiburón. Al final, si lo multiplicamos por el 23% de los turistas que fueron específicamente a buscar tiburones, siguiente, obtuvimos un valor de uso directo de la actividad de $8 millones anuales, solamente para el 2017. Tomemos en cuenta que desde el 2017 para acá ha incrementado el número de buzos y el número de tiendas. De estos 8 millones, que es lo que valen la actividad con buceo con tiburones, $1.4 millones se quedan como derrama únicamente para las tiendas de buceo. Siguiente. Al final, podemos concluir para la parte económica que el ecoturismo con tiburón toro en el Parque Nacional Cabo Pulmo es un capital natural con un alto valor con un alto potencial y valor económico. Siguiente. Muy bien, entonces ya sabemos que la actividad puede llegar a ser muy rentable y vale la pena tener normas y regulaciones y poner energía en ella. Así que ahora vamos a ver cómo es la mejor manera de realizar esta actividad. ¿Será que estarán causando algún efecto? Siguiente, por favor.
Para responder a esta pregunta, nos enfocamos principalmente en cuantificar las variaciones del comportamiento del tiburón respecto a la actitud de los buzos. Siguiente. Para esto, utilizamos bitácoras submarinas y cámaras. Siguiente. Las cámaras y las bitácoras submarinas las utilizamos en 2 sitios. El Vencedor, que es el sitio más concurrido para avistamiento de tiburón toro, y un sitio control, que denominamos punto 15. Ese sitio no tenía acceso a turistas en esta época, no se utilizaba como un sitio de avistamiento, pero sí tenía la presencia de tiburones. Entonces, definimos 3 estrategias. La estrategia 1 se salió a bucear con grupos de turistas, y estos turistas se caracterizaban por no contar con un protocolo de observación. Por lo tanto, en el momento en que tenían un encuentro con el tiburón, dependiendo del nivel de avance de los buzos, ellos flotaban en la columna de agua sin seguir ninguna regla específica. Para la estrategia 2, se definieron grupos de turistas, bueno, se bajó con grupos de turistas, y estos se diferenciaban de los otros por contar con un protocolo de observación que el guía les proporcionó antes de los buceos, donde al momento de los avistamientos con el tiburón toro, los buzos hacían una formación detrás del guía, tratando de estar pegados al fondo, un buceo de fondo, estático de fondo, manteniendo contacto visual con el tiburón, tratando de tener una respiración lenta y calmada, y no realizar movimientos bruscos. Para la estrategia 3, se instalaron cámaras GoPro en una base, en el punto 15 y en el Vencedor en horas donde no había buzos, y se compararon los resultados. Para entender un poquito más cómo fue esta metodología, vamos a ver el video para que les quede un poco más claro. Video, por favor. Estas son las estrategias del buceo. Estrategia 1, buzos sin protocolo de observación. Estrategia 2, con protocolo de observación. Estrategia 3, sin buzos. Siguiente, por favor. Regresemos a la presentación. Ahora sí, ya que tenemos en cuenta más o menos cómo fue, vamos a los resultados. Encontramos una variación del número de comportamientos en función de las estrategias, donde para la estrategia 3, o sea, sin buzos, encontramos que hubo un menor número de comportamientos. Esto tiene sentido, ya que en las estrategias con buzos los tiburones son más estimulados. Entonces, es normal que performen un mayor número de comportamientos. Siguiente. Aparte de eso, encontramos comportamientos que fueron afectados por el comportamiento de los buzos, donde en estas diferencias encontramos que los tiburones
evadieron más a los buzos cuando ellos no tenían un protocolo de observación y reaccionaron menos a los buzos que mantenían un protocolo de observación. Siguiente. Esto habla de que hay diferencias en el uso del protocolo y también ha sido comprobado en otros estudios. Siguiente. Para entender un poco más el tema, voy a adentrarlos a los cetogramas y a las transiciones de comportamiento. Pongan atención en la imagen. Estas son las transiciones de comportamiento del vencedor sin protocolo. Es el sitio más usado para turistas, donde la composición de las flechas representa la frecuencia de una transición de un comportamiento a otro y los rectángulos azules representan el comportamiento de los tiburones y los círculos amarillos el comportamiento de los buzos. Aquí podemos ver que la transición más importante partió del acercamiento del tiburón hacia el buzo. Hubo contacto visual, el buzo saca burbujas y el tiburón lo evade. Siguiente, por favor. La siguiente transición más importante fue cuando el buzo se acerca directamente al tiburón y el tiburón tiene dos opciones, ya sea que lo evada o no reaccione. Pero, ¿para qué nos sirven estos cetogramas? Siguiente, por favor. Nos proporcionan una comparación gráfica de qué es lo que está pasando allá abajo. En el lado derecho, donde vemos un diagrama más ordenado, podemos ver que los tiburones cuando se encuentran con buzos que mantienen un protocolo de observación, ya sea que no reaccionen o se acerquen a ellos, mientras que ya vimos en el otro diagrama que ya les expliqué, mantienen muchos más comportamientos y se ven mucho más estimulados. Siguiente. Por otro lado, en los sitios sin buzos, logramos observar que en el punto 15, en el sitio control, los tiburones desarrollaban muchos más comportamientos, entre ellos comportamientos sociales como de evasión entre chicos y grandes, imitación, agrupaciones, y en el sitio vencedor no los observamos, incluso en horas sin buzos. Siguiente, por favor. Esto... Ahora, si lo comparamos el punto 15 con el sitio, con el sitio vencedor, con los buzos que no usaban protocolo, podemos observar que en el de arriba los tiburones realizan pocos movimientos de larga duración y realizan comportamientos sociales, mientras que en el otro los tiburones realizan desplazamientos cortos, muchos cambios de posición y se mantienen más activos sin comportamientos sociales. Siguiente. Esto nos lleva a pensar que es indispensable la implementación de sitios de descanso y de un protocolo de observación. Siguiente, por favor. Como conclusiones, podemos decir que el principal efecto en el comportamiento de los tiburones es el comportamiento de los buzos. Por ende, es necesario implementar un protocolo de observación para que todos los turistas lo usen. Además, en sitios con buzos se reduce el comportamiento social de los tiburones entre ellos. Por ello, es necesario el mantenimiento de sitios de descanso sin presencia de buzos. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Solo me queda agradecer a toda la comunidad y todas las personas que fueron parte de este proyecto y esperamos sus preguntas. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y pues ya tenemos muchísimas preguntas. Ahora vamos a estar todos aquí platicando. La pregunta se las voy a dirigir a cada uno de los presentadores, pero si hay alguien que quiera añadir algo, solamente pueden hablar cuando termine al que le hice la pregunta. Pero comencemos con Silvián. Silvián, nos pregunta Alberto García que si la capacidad de carga que está permitida en el parque, la capacidad de carga de los buzos, es buena o no para el efecto que mostraste de los corales. Pues es buena porque limita el número de personas que pueden estar en el sitio por semana, por día y por mes. Entonces sí, la respuesta es sí, sí es buena.
Y Carmen, ¿tú crees que esta capacidad esté acorde con lo que nos mostraste de tiburones? Ay, perdón. Yo reconozco que la capacidad de carga que los estudios que se han hecho definitivamente han tenido un efecto muy bueno en las actividades. Sin embargo, hace falta una normativa específica para los tiburones. Perdón que tenía aquí mi micrófono apagado, pero muchas gracias. Voy a estar haciendo preguntas ahorita específicas a los grupos que hablamos, los corales, las ballenas, los tiburones, pero después quiero regresar con preguntas más amplias para James y Carlos, que ya las tengo aquí. Lorena, nos preguntan si hay un permiso específico para nadar con ballenas en México. Pues no, de hecho es una actividad que no está permitida con ballenas. Les comento que la norma 131 que nos da los lineamientos incluye a grandes ballenas y cachalotes. Entonces, en esta norma oficial nos dice que está prohibido hacer natación en la zona de observación de ballenas. Entonces, no hay permiso, sino todo lo contrario, es una actividad que no es permitida. Y bueno, quiero pensar que todo lo que nos han estado hablando obviamente está relacionado con este crecimiento desmedido o crecimiento que se empieza a acelerar muchísimo en Cabo del Este y que ya tanto Carlos como James nos empezaron a mostrar las tendencias. Aquí hay una pregunta y comenzó con James y después con Carlos. ¿Hay alguna estrategia que se está proponiendo desde la sociedad civil para evitar que se autoricen los megadesarrollos, no solamente cerca de Cabo Pulmo, sino en Cabo del Este? Pues esa es la pregunta de los 1,000 millones de pesos o más. ¿Qué queremos? 23,000 millones de pesos que pensamos nos costaría manejar este desarrollo que viene. Octavio, creo que apuntaría yo, uno, a la coalición Cabo Pulmo Vivo, que es una coalición de organizaciones principalmente ambientales, pero también hay investigadores que participan ahí, hay miembros de las comunidades locales que participan. Esa coalición se junta, trata de abordar de manera sistemática estos asuntos. La realidad es que creo que estamos en infancia de atender esto, ¿no? Para que se pueda manejar, Gaby Anaya lo dijo la semana pasada, esto no es una cuestión de 0 o 1, ¿no? Lo queremos o no lo queremos, esto viene o viene. Esta es demanda internacional, son mercados, son capitales enormes que se están moviendo. La zona va a cambiar. Nada más es una cuestión de cómo cambia y si manejamos ese cambio, ¿no? Yo di números en 230,000 o 260,000 personas en 20 años o 70. A mí me gustaría pensar que pudiéramos estar más hacia ese número de más abajo y que lo estuviéramos manejando. ¿Y cómo lo manejamos, no? Por un lado, están como las estrategias económicas, por decir así, los lugares como Cabo Pulmo, que ya están casi saturados de alguna manera en su visitación, crean oportunidades para muchas comunidades aledañas, ¿no? Nosotros vivimos en un tesoro natural donde Cabo Pulmo es especial, pero yo te puedo llevar 30 kilómetros al norte y si estamos en un programa de restauración como hemos hecho en Cabo Pulmo, podemos en 10 años estar viendo algo similar, ¿no? Tenemos que, creo que, trabajar juntos para distribuir la demanda en nuestras zonas ecoturísticas y tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Luego, tenemos que imponer límites. Aquí se habló mucho de cómo establecer dónde están esos límites. Parque Nacional Espíritu Santo lo está viviendo, la Sierra de la Laguna lo vive. Todos estos lugares son maravillosos, todos queremos estar. Llega el momento en donde ya no podemos estar todos, ¿no? No sé si son loterías. En el Gran Cañón en Estados Unidos, tú entras en loterías y cada 10 a 15 años le pegas al gordo y te toca ir al Gran Cañón porque no puedes soportar la visitación
que tuvo en su momento, ¿no? Entra una cuestión también de equidad. Tampoco creo que nos queremos convertir en la península, donde para ver al tiburón toro tú tienes que ser multimillonario, ¿no? Eso no es justo ni para los locales, y yo soy recién llegado, ¿no? Pero hablo de la población que ha vivido aquí toda la vida, ni tampoco, entonces queremos pensar en algo que ayude, que sí, cueste mucho para disminuir demanda, pero que de alguna manera manejemos un modelo financiero que podemos ayudar a que ciertas personas alcancen a tener estas experiencias sin tener que decir, bueno, ahí va mi pago, ¿no? Como lo es en África. ¿Quieres ver leones? No hay problema. $10,000 de entrada, ¿no? Creo que queremos trabajar con esas cosas en términos de manejo. Luego están límites. Estamos trabajando, me da pena decirlo, pero es una realidad. Operamos dentro del contexto legal, cultural mexicano. Ley, acatar ley, vigilancia, son asuntos mayores. Vamos a tener que ver los límites. Por ejemplo, el asunto del agua. Hay un derecho al agua en la Constitución mexicana. Es un derecho a ciertos litros por persona por día. Eso lo tenemos que empezar a manejar en cuestión de recursos legales, desafortunadamente, porque la planeación no está abordando poder llegar a lo que nos marca la ley, ¿no? Entonces creo que hay un mundo de acción legal, luego hay un mundo de movilización. Las comunidades, lo escuchábamos de Judith la semana pasada, cuando las comunidades se juntan y dicen, oye, me gusta el desarrollo, pero como que hasta aquí, ¿no? Son partícipes en definir el desarrollo, nos ayuda mucho. Eso quiere decir mucha educación, mucha movilización, y eso no es fácil, ¿no? Eso ya se ha estado haciendo años y falta mucho por hacer, pero definitivamente es parte, digamos, de esa estrategia de cambio. Y yo diría, otra que trabajamos mucho nosotros desde Legacy, es también los modelos de desarrollo alternativos, ¿no? Nosotros estamos trabajando ya con desarrolladores. Esta es gente que llega aquí para ganar dinero. Vienen de fuera, es capital foráneo, viene aquí, vienen a buscar su tasa de retorno, mucho como algunos de los megadesarrollos, pero están abiertos a encontrar esas tasas de retorno en modelos alternativos. Tenemos que fomentar esa comunidad de desarrollo y fomentar los diálogos con las comunidades locales y con los científicos para entender dónde están los parámetros del desarrollo que sí. No podemos simplemente decir que no. Tenemos que estar trabajando con los que sí y nos va a costar, necesitamos diálogo. Entonces, esto no es fácil, es multieje, nos va a tomar a muchos, pero lo bueno, porque fui muy pesimista en mi presentación, estamos a tiempo, ¿no? No mucho más tiempo, pero se están moviendo las cosas. Tenemos 5 años aquí para ponernos las pilas colectivamente y tenemos una oportunidad de ser una región que destaque a nivel global por su modelo de desarrollo costero. Yo lo creo, lo veo a nivel global, pero es el momento y es multieje. Y Carlos, tal vez sería mejor que nos contestes esta pregunta, ya que James la complementó muy bien. ¿Cómo se está regulando los cambios en la infraestructura de la costa, el impacto del cemento, de las construcciones? ¿Cómo se está tratando de regular esa parte? No solamente en Cabo Pulmo, sino también en el Cabo del Este. Sí, bueno, esta es yo coincido con lo que dice James y complementa mucho lo que se está haciendo. Este proceso de hace 40 años construir casas muy cerca de la playa, tener casas prácticamente sobre la duna y la gente quería que el mar casi llegara a la puerta de su casa. Suena muy romántico, pero el tema es que eso provocó cambios muy importantes en la dinámica costera. Es decir, en sitios donde tenías una casa, muchos, aquí incluso en la costa de Cabo Pulmo, el huracán y las mareas las tiraron, y eso significa pues un daño al ecosistema de duna, que es protección a la costa, a las comunidades que viven cercanas en la costa, y también es un ecosistema muy rico y muy importante. Entonces, en el
en uno de los casos se lleva a la casa, pero en otro de los casos esta barrera de bloque de cemento ahí sobre la duna hace que el mar revienta sobre el cemento, suspende la arena de la playa y finalmente el mar se lleva esa arena y entonces tenemos pérdida de playas en la zona. Entonces es una dinámica que nos hemos dado cuenta los investigadores y los que trabajan en sistemas costeros, se han dado cuenta que esto es un proceso de pérdida muy importante. Entonces, afortunadamente, el ordenamiento territorial de Los Cabos, que maneja Cabo del Este, es el primer ordenamiento local del país de los 90s y tiene una cláusula muy clara que dice prohibido construir en dunas. Pero estoy mencionando que hay casas construidas en dunas, entonces ahí tenemos una falla en el otorgamiento de autorizaciones y definitivamente el proceso que junto con Cabo Pulmo Vivo y con muchos de los aliados hemos procurado es revisar ese ordenamiento, establecer mejores reglas más específicas justamente para no perder ese ecosistema de duna, de playa, que no causar daño en el patrimonio de los propios propietarios y además un daño en el ecosistema del parque y de la zona alrededor del Parque Nacional. Es decir, hay pareciera, y coincido con James completamente, pareciera como que es blanco-negro, ¿no? No construyan porque esto está muy bonito, o sí hay que construir porque hay que desarrollar y se requiere abatir la pobreza. Y yo pondría como ejemplo muy importante las áreas protegidas justamente en un proceso de abatir pobreza. Es decir, en el caso del desarrollo económico de la comunidad de Cabo Pulmo, lo acaban de mencionar, para la observación de tiburones, para la observación de corales, para la observación de ballenas. Esta comunidad tiene un promedio del doble de la Producto Interno Bruto, de la productividad del promedio del país. Es decir, en cuanto a desarrollo económico, es una comunidad que ha sabido aprovechar sus recursos, no acabarse la gallina de los huevos de oro, y ese es el proceso que se requiere, convencer a las demás partes de que no se trata de todo o nada, se trata de, como dice James, de tener los procesos que no nos acabemos el agua en 10 años y entonces todos perdimos, o que estos desarrollos nos hagan que lo que era importante y por lo que todo el mundo quiso moverse hacia la zona de Cabo del Este se convierta en una pesadilla, ¿no? Entonces, estamos en buen momento, los costos son muy altos, como también menciona Jane. El costo de poner un hotel aquí no significa solamente que es el inversionista el que paga. Hay costos de llevar tubos, agua por tubos, llevarse la basura, todo el costo del Estado y del ayuntamiento que se tienen que generar para la atención de una población más grande, hospitales, policía, etcétera, servicios que se requieren, que es muy importante planear. Y en este proceso, pues hay actores importantes que requeremos sentar en la mesa y ponernos a pensar y planear hacia un mejor futuro para esta región. Muchas gracias, Carlos. Y ahora quiero aprovechar también para decir que qué bueno, me da mucho gusto que haya jóvenes científicas aquí impulsando todo este conocimiento, impulsando toda esta ciencia que al final esperemos que ayude en el futuro, en el manejo y en evitar estos escenarios que se están describiendo aquí. Les voy a hacer 3 preguntas. Bueno, voy a hacer una pregunta a cada una de ustedes y al final, en su respuesta, por favor, comenten a la audiencia dónde pueden encontrar los datos que ustedes están presentando, si hay un reporte, si ya han publicado algo sobre esta información, dónde la gente puede leer sobre esto. Silvian,
Preguntan si además de estos efectos, por ejemplo, los hidrocarburos, los combustibles de las embarcaciones tienen un efecto en los corales. Lorena, preguntan si las poblaciones de jorobadas se están incrementando o están bajando en la región. Y Carmen, ¿qué pasa con la sobrepesca de tiburones afuera del parque de Cabo Pulmo y cómo está afectando esto a lo que nos mostraste en los videos? Una por una. Silvian. Ah, perdón, es que no decías quién. Bueno, estos datos que yo presenté son propiedad del parque de Cabo Pulmo, entonces si quieren tener acceso a ellos deben acercarse a la dirección del parque, y sí, en conjunto hacemos un informe de un análisis de los datos año con año. Entonces estos datos que yo presenté fueron los datos del análisis que hicimos en 2019. Entonces esa es una parte. Y la otra parte de los hidrocarburos, no soy experta en corales, pero yo creo que sí hay un efecto, por lo mismo que si está la nata del hidrocarburo o del aceite en la superficie, debe tapar la luz, y es muy importante la luz para los corales para hacer su proceso de fotosíntesis y tener alimento y tener el arrecife saludable. Esa pregunta más bien se la hubieran hecho a Héctor Reyes. Pero sí, creo que sí hay un efecto. No lo he visto en Pulmo, excepto una vez que con el Odil encalló un barco, que sí hubo muchas acciones, tanto del personal del parque, de la comunidad, todo el mundo se movió para quitar ese barco lo más pronto posible para evitar un derrame de hidrocarburos en el parque. Lorena, aquí sufriendo con algunas cuestiones del audio. Sí, ok. Sobre la pregunta de si las poblaciones que están en esa región están aumentando, hay que recordar la plática que nos dio el doctor Jorge Urbán, que precisamente en la región del sur de la península y que comparte con Cabo Pulmo, ahí se combinan o se mezclan diferentes grupos que se alimentan en diferentes zonas en el norte. Y entonces, bueno, en conjunto, la población del Pacífico Norte para ballena jorobada se ha incrementado. La última cálculo de abundancia apunta que se ha incrementado. Claro, este cálculo fue 2006, 2007 el resultado. Lo que es importante mencionar y respecto al impacto del que yo hablo, es que los resultados no se pueden medir, no es tan sencillo medir tan rápido, ¿no? Es decir, no sabemos a largo plazo, en 10, 20, 30 años más, qué puede pasar con la población, porque si hay cambios van a ser cambios lentos, pero es algo que en este momento no podemos decir si estos impactos están afectando y más bien en qué medida están afectando a los números poblacionales. Entonces, lo que se sabe actualmente es que ha habido un incremento en el número poblacional, pero no sabemos qué va a pasar con todas estas interacciones humanas, porque nosotros solo hablamos en este momento de la interacción turismo, pero las ballenas están expuestas a otro tipo de interacciones que incluso pueden ser letales, como son colisiones con embarcaciones, enredamientos, incluso cosas de contaminación en el ambiente marino también perjudican la salud y demás. Entonces, las ballenas no solo se enfrentan a este impacto, sino es la suma de muchos otros impactos, porque y además estamos hablando que atraviesan costas altamente pobladas, en algunos casos con cierto nivel de contaminantes. Entonces eso es más bien lo que tendríamos que pensar, más que si ahorita están creciendo, parecía que están bien, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Por tanto, pues hay que prevenir desde este momento, en minimizar el impacto de todas las interacciones humanas negativas, ¿no? sobre este grupo. Y respecto a los datos ya. Toda la información que yo presenté está publicada, los mapas están publicados y me pueden, no sé, se pueden comunicar conmigo
para que yo les pase la información directa. Es decir, si les digo Christiansen et al, tal, pues no les voy a decir gran cosa. Entonces se pueden comunicar conmigo y ya yo les paso toda la información. La información que yo vertí en la gráfica, por ejemplo, de las ganancias y el número de visitantes en Cabo San Lucas, lo tomé de la página de Semarnat. Ustedes lo pueden consultar. Esta es la información libre, está cada año y en cada zona y con diferentes especies de ballenas. Y bueno, creo que eso es lo que tengo que comentar. Gracias. Y Carmen. Hola, muchas gracias por la pregunta. Referente a la información, está una publicación en curso por parte de los datos de la valoración económica y estamos trabajando actualmente en la publicación del otro artículo que habla sobre el comportamiento. Sin embargo, como esta investigación ya tiene bastante tiempo llevándose a cabo en Pelagios, cualquier duda o aclaración o algún interés se les puede atender con muchísimo gusto. Se pueden comunicar, ir a la página de Pelagios, contactar directamente con nosotros y con mucho gusto los atenderemos. Es muy interesante la pregunta acerca de si qué pasa con la pesca de tiburones que está justamente al lado del parque. Efectivamente hay un campamento pesquero y efectivamente están muy conscientes de todo el trabajo que se está haciendo en el Parque Nacional Cabo Pulmo y la comunidad está muy unida en proteger el parque y en supervisarla. Entonces, yo creo que la comunidad pesquera se ha visto muy respetuosa del parque y efectivamente cuando los tiburones cruzan del parque hacia el área permitida para la pesca, tienen un alto potencial de ser pescados. Sí existe esa probabilidad, sin embargo, recordemos que también hay una veda específica para tiburones tratando de proteger los meses de reproducción y tratando de proteger las tallas pequeñas. Ahí habría que hacer más trabajo de educación ambiental y pues para que esta parte en el campamento pesquero ya se sientan atraídos a tener más estrategias y acciones que promuevan la conservación de la especie y puedan seguir manteniendo su actividad de una manera sustentable o que se sientan inspirados o que la necesidad del parque con todo esto del potencial de crecimiento de biomasa que tiene puede ser que se amplíe, no sabemos. Eso depende del esfuerzo tanto de la comunidad pesquera como del Parque Nacional Cabo Pulmo y las instituciones que están respaldando, así como la presencia de los órganos de gobierno, para hacer todos en conjunto una actividad sustentable en todas las formas de aprovechamiento. Entonces, no es blanco y negro, sí hay probabilidad que los pesquen, pero hasta ahorita la comunidad está siendo muy responsable, la comunidad de pescadores está siendo muy responsable y la biomasa de tiburones y de peces en general en el parque es lo suficientemente rica para soportar tanto la actividad pesquera como la actividad ecoturística en este punto. Muy bien, muy bien. Pues bueno, ya estamos llegando casi al final de este programa y vamos a hacer unas últimas preguntas, respuestas no tan largas, más cortas, porque los quiero oír de todos varias cosas que son importantes. La primera, Carlos, ¿cómo esta ciencia llega y se incorpora en el manejo, en las actividades pues, que tienen que ver con el parque? Y obviamente si esta ciencia nos va a ayudar a manejar mejor todos estos visitantes. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, gracias. Justamente yo platicaba hace un rato que a partir de que se previó que tendríamos mayor visitación, fue que se comenzó a hacer el programa de uso público.
El programa de uso público del parque está construido justamente con la mejor información científica que se genera en el parque, por tanto de corales como en el caso de los tiburones. Ya tuvimos una reunión muy amplia con la información que tienen los investigadores. Algunos investigadores también del Caribe nos acompañaron, y también prestadores de servicios turísticos y guías del parque que tienen experiencia conociendo y viendo a los tiburones, y con organizaciones de la sociedad civil. Justamente incluimos un capítulo dentro del programa de uso público en donde ya tenemos reglas específicas para la observación de tiburones, y esto, conforme hemos conocido mejor estas interacciones humano-tiburones, pues hemos modificado un poco el programa. En los buceos en arrecifes tenemos mucha información que se ha generado en los últimos años por diversos grupos, en donde justamente esos trabajos en donde nos dimos cuenta que había cierta fragmentación y había más fragmentación de corales en ciertas áreas, nos sirvió para hacer el estudio de capacidad de carga. El estudio de capacidad de carga ya se hizo casi de la mayoría de los sitios, y luego ir midiendo número de buzos por sitio contra fragmentación en los sitios. Y entonces eso nos ha hecho que podamos ajustar la capacidad de carga y que propongamos mejores reglas. Es decir, el parque aprovecha toda la información técnica, científica, y después nos reunimos con los que la generan, y nos reunimos también con los prestadores de servicios turísticos, con los observadores, con las organizaciones de la sociedad civil que nos apoyan, otros órganos de gobierno, y con ellos construimos el programa de uso público. Es decir, la ciencia se usa justamente para el manejo, y Cabo Pulmo es un muy buen ejemplo de ello. Muchísimas gracias, Carlos. Y un comercial. Toda esta información se ha estado compilando y la pueden encontrar en la página de Cabo Pulmo Vivo. Ahí pueden consultar mucho de esta información. Para las tres científicas, esta pregunta: cuando ustedes no traen su bata de científica o no traen su microscopio, como a veces piensa el público en general de lo que es un científico, ¿ustedes cómo contribuyen a que esto vaya mejorando? Además, ¿ustedes incorporan el conocimiento de los locales en la ciencia que hacen? ¿Cómo tienen esas relaciones con las comunidades locales, en este caso con la comunidad de Cabo Pulmo? Comencemos, Silvián, Lorena y por último Carmen. Listo. Bueno, yo he de confesar que ya no soy científica, ya no hago ciencia, sino me dedico a conservar los corales y los recursos. Pero muy interesante la pregunta, porque sí fui científica y sí trabajé con corales. Entonces, ¿qué hago en mis acciones diarias? Es pues tratar de reducir y reciclar para no generar más basura, y tratar de hacer acciones o compartir lo que sé con la gente para que también estén enteradas de qué acciones podemos hacer nosotros para conservar los recursos. Breve y conciso. Muy bien, Lorena. Pues no es una pregunta que se pueda responder tan brevemente, ni tan fácil, pero bien, al final bastante interesante. Y bueno, yo pues sí soy profesor e investigador de la UAPS, y los científicos tenemos muchas caras, no siempre nos ponemos bata. Imagínate andar persiguiendo ballenas con bata y demás ahí en la panga, pues no lo hacemos. Es decir, tenemos muchas caras, hay muchas labores y tareas que hacer como investigador. Entonces, eso puede ser de muchas maneras de investigación. Y lo que nosotros hemos hecho ahora como el programa de investigación, que no tiene mucho estas acciones, es que nos hemos dado la tarea de salir de la universidad,
de salir del salón de clases, que es donde ahí trabajamos más abordamente, o de los laboratorios. Salimos de la institución para dar pláticas tanto de la biología de la ballena jorobada o de otras especies, porque eso es fundamental del conocimiento, para el conocimiento de las personas. Es decir, yo sé que ellos tienen mucho conocimiento, pero por ejemplo en la capacitación de guías, en ser un buen guía, es importante que tengan información pues real y actualizada, ¿no? Y entonces, además de dar estas pláticas sobre la biología en general, tenemos un proyecto, un programa que empezó hace 2 años, que a mí me gusta mucho, que es dar cursos de capacitación para buenas prácticas de observación de ballenas. Es decir, nosotros como programas de investigación sabemos que el turismo es una actividad importante, económicamente hablando, que está creciendo y que no podemos detener. Lo que sí podemos hacer y con lo que podemos contribuir es capacitando a las personas que están haciendo esa actividad para que lo lleven de la mejor manera y que se vean beneficiados tanto turistas, o pensando en los prestadores de servicios turísticos, es decir, ganancia, como las ballenas. Es decir, con estas acciones minimizas el impacto y tienes buenas ganancias porque los turistas se van contentos, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros de esta manera es que ahora contribuimos, y Cabo Pulmo es una de las comunidades objetivo para estos cursos. Gracias. Gracias, Lorena. Carmen. Hola, me encanta esa pregunta, yo creo que es mi favorita. Aparte de la bata de laboratorio, pues es el traje de buzo. ¿Qué otro uniforme más padre puedes tener como investigador? El traje de buzo, claro, y hacer difundir la información, educación ambiental, bajar la información, los datos duros y dárselos a las personas en forma de pláticas, ponencias, talleres, capacitaciones, información práctica y ciencia aplicable. Yo creo que es la clave para poder digerir toda esa parte de la investigación y que pueda ser utilizada no solamente por la comunidad Cabo Pulmo, sino por todas las personas, por los siguientes buzos que puedan ser buzos responsables y por cualquier turista que sepan que ellos pueden poner su granito de arena, ¿no? Porque muchas veces dicen, sí, qué padre la conservación de los tiburones y de las ballenas y de las tortugas, ¿y yo qué puedo hacer? Entonces, hacerles saber que sí hay algo que pueden hacer, aunque sea mínimo, desde conocer la información, darle clic, leer un poco más, reducir su impacto, el no dejar rastro, etcétera. Hay muchas cosas. Y por otro lado, tu pregunta acerca de cómo fue mi acercamiento con la comunidad, tan simple como yo sin la comunidad de Cabo Pulmo no hubiera podido haber hecho esta investigación. El trabajo de Pelagios en esta parte del proyecto de valoración económica y efecto del buceo del tiburón, sobre el comportamiento del tiburón debido al buceo, es 100% gracias a la comunidad de Cabo Pulmo. Fueron ellos los que facilitaron tanto el acercamiento y a sus grupos de turistas, dejarme estar con ellos y ver cómo guiaban y convivir con sus turistas y darme la oportunidad de ir y todavía entrevistarlos y ellos facilitar la encuesta. Ellos tienen esa hambre de conservar lo que tienen, de aprender y de hacer tantas cosas, que por eso ha llegado a estar en donde está. O sea, es una de las razones por las cuales es un ejemplo a nivel mundial, y definitivamente yo creo que esto es un ejemplo para muchos lugares que se pueden llegar a tener igual aquí en México. Muchas gracias, Carmen. Y James, ¿me vas a ayudar a cerrar este webinar? Necesitamos dar un mensaje esperanzador. Tú que has facilitado muchos procesos, ¿cómo se puede facilitar que todos los científicos, las agencias de gobierno, los turistas, todos los que tienen que ver con esta región puedan cooperar y básicamente poder irnos con una ruta, no como la que nos has platicado, sino con una ruta que mejore el desarrollo de esta región? James. Pues bueno, me dejas con una oportunidad de hablar de optimismo, ¿no? Porque sí hay optimismo. Uno, como lo dije antes, somos una región privilegiada. La mayoría de nosotros en este webinar somos llegados a la Baja California Sur
y qué bien que se abren los brazos a que visitemos, a que nos integremos, ¿no? Este es una joya y creo que hay una visión compartida. Si tú vas con desarrolladores, si tú vas con empresarios, aunque tal vez no nos estamos expresando con esa visión compartida, hay mucho cuando te vas por debajo que compartimos, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. Es que en esto hay que tener cuidado con hacer silos, tener enemigos. Sí hay batallas. Yo hablé de batallas de límites. Esas son batallas legales. Va a haber ganadores y perdedores. Se tiene que demarcar un campo justo, pero también debajo de eso tenemos mucho en común y se tiene que buscar ese punto común. ¿Y cómo se hace? Es la parte que más yo creo que yo hago conservación porque me ha permitido 20 años de salir y ser parte de comunidades totalmente diferentes a las de donde vengo yo, ¿no? Hacer vínculos humanos. A final de cuentas, esto de conservación tiene mucho que ver con desarrollar el capital social, relaciones de confianza, amistades, ¿no? Esto se debe de mover en base a amistades y confianza. Entonces, paso número 1, sal y habla con alguien que es diferente a ti y que va a tener perspectivas diferentes y empieza a buscar el punto común. Es tan simple como eso, es como nos enseñan en kinder y se nos hace bien difícil. Nos gusta estar con los que son como nosotros, hablar en el lenguaje que nosotros reconocemos, expone, o sea, te imaginas yo, ¿no? Medio gringo ahí saliendo a estas comunidades, estoy perdido, perfecto, yo no sé, tú me explicas, yo tengo que aprender, yo no te voy a decir. Empecemos con esa manera de comunicarnos y creo que hay mucho que podemos hacer y empecemos. Pequeños pasos hacen grandes cosas. Cabo Pulmo ha detonado a 25 años un movimiento. Yo le decía a Paulina, ¿no? Este webinar y los otros se están mandando por todo el mundo y por toda nuestra región costera a otras comunidades que han puesto atención a Cabo Pulmo. No lo ven como algo perfecto, lo quieren mejorar y evolucionar, pero cosas pequeñas pueden detonar grandes cambios. No lo dudemos, ¿no? Entonces, más kilos y sí se puede, pero es con todos, ¿no? No en silos. Muchas gracias, James. Y yo, pues básicamente me estoy despidiendo. Nada más recordarles que tenemos un último webinar la semana que viene y también que se suscriban al canal de YouTube de el Centro de Aprendizaje de Cabo Pulmo. Ahí vamos a estar poniendo todos estos videos y por favor compártanlos. Le voy a dejar la palabra al director del parque, Carlos Godínez. Y Carlos, también explícanos dónde se puede encontrar el programa de uso del parque y también te preguntan cuál es el reto más grande que tú observas de Cabo Pulmo. Me despido y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bueno, el programa de uso público del parque sigue en construcción. Nosotros tenemos ya, el programa que estará incluido en el programa de manejo. Ya tenemos algunos años en revisión y esperamos muy pronto, tal vez este año, concluir la revisión del programa de manejo y ahí estará el programa de uso público. Una buena parte del programa de uso público los conocen los prestadores de servicios turísticos y los guías porque es del día a día y tal vez podríamos hacer un resumen de eso y quien esté interesado lo pudiéramos compartir. Aquí se han mostrado ya algunas imágenes del mismo. Tenemos un infográfico con las reglas del parque que también pudiéramos compartir, que justamente Niparaján nos ha echado la mano en este tipo de materiales. Yo creo que si hay interés, pues se comunican con nosotros y lo podamos compartir. Me parece que también está en la página de Cabo Pulmo Vivo. Bueno, el otro asunto es que para... perdón, ¿era otra pregunta, Octavio? No, era esta nada más. ¿Cuál crees que es la amenaza más importante para Cabo Pulmo? Perdón, muchas gracias. Bueno, yo creo que este corte de año de cumplir un cuarto de siglo es un buen momento de reflexión. Estamos con
una mega amenaza de un proyecto que señaló James hace algunos años, y se convierte como en un foco rojo muy, muy importante para la región, no solo para el parque, sino para toda la región. Pero, pues esto por cuestiones legales y justamente con apoyo ciudadano y ciencia, se echa para atrás. Y ahorita hay un gran interés en desarrollar todos estos, esta región con proyectos mucho más chiquitos, para los cuales la manifestación de impacto ambiental es única, y entonces no hay un mecanismo para sumar impactos de todos estos proyectos y justamente señalar qué tanto es tantito, cuánto sería el impacto que podría soportar este ecosistema. Por mencionar uno, la cantidad de agua. Estos acuíferos están al límite, y justamente si vamos a hacer más y más, ¿quién se va a quedar sin agua, no? Y así podemos irnos recurso por recurso. Entonces, sí creo que es una amenaza muy importante para el parque y para la región. Y el otro tema que yo quisiera mencionar es que este conocimiento de que, porque parece como leyenda urbana, ¿no? El Parque Cabo Pulmo es sumamente exitoso, pero este detalle de cuál ha sido el esfuerzo de lograr que este parque sea exitoso, este asunto de la comunidad comprometida, pero con grandes sacrificios que ha hecho para que este parque exista. Esta Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que está incluyendo aquí, y todas estas organizaciones que están en Cabo Pulmo, Videbo y otras instituciones educativas que participamos en esto, el costo es alto de mantener un sitio así, como pensando, y es un gran modelo que se puede replicar, pero cómo hacer llegar esta información a otros tomadores de decisiones a nivel gobierno del estado, a nivel ayuntamiento. A mí me parecería como 2 más 2 son 4, y que ahorita prácticamente el INPLAN y el ayuntamiento estarían peleándose por actualizar el POEL local, pero no pasa, y tenemos muchos años tratando de actualizar el POEL local y otras medidas que ayudarían a proteger el patrimonio natural de los cabeños, y que resulta ser que es el patrimonio natural de los mexicanos, y también resulta ser que es patrimonio mundial. Entonces, ¿cómo hacemos que este llamado llegue a donde tiene que llegar? Creo que hay que insistir. Yo me quedo también con lo que dice James. Hay que salir y hablar con el vecino y buscar las coincidencias con los gobiernos locales, que estamos trabajando justamente con ellos, con otras dependencias del gobierno federal, con otras comunidades. Creo que el proceso ya ha comenzado, y pues qué bueno que tenemos mucha gente aquí observándonos, y esto se puede replicar, porque ese es el mensaje que quisiéramos enviar. Hace falta más trabajo hacia convencer a otras personas de que no se trata de cuidar por cuidar, se trata de conservar los servicios ecosistémicos o ambientales que nos brindan estas áreas protegidas y su zona de amortiguamiento. Con esto también me despido. Muchas gracias a todos. Esto se está poniendo cada vez mejor. Tenemos que sentarnos a ver si todavía hay alguna información que nos están pidiendo, y a lo mejor hasta nos organizamos otro webinar, porque esto está muy, muy interesante y muy importante. Les recuerdo que el martes 1 de septiembre vamos a tener a la misma hora un cuarto webinar sobre
¿Cómo protegemos los arrecifes de Cabo Pulmo? Ya conocimos la ciencia, ya conocimos un poco de las voces de la comunidad. Ahorita estamos viendo cuáles son las amenazas que se están presentando en el parque, y vamos a cerrar con qué acciones estamos teniendo para conservar justamente los arrecifes del parque. Vamos a tener la presencia del maestro Ignacio March, director de evaluación y seguimiento de CONAM, que nos va a platicar cómo evaluamos un área protegida y justamente para ver que sea más eficiente que a través de un mecanismo que la CONAM tiene, que es efectividad, y cómo hay otros mecanismos en el mundo como Lista Verde que Nacho nos va a platicar. Tania de la Vega, directora de Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, también a través de acciones de una organización comunitaria local, nos va a platicar sobre el monitoreo de tortugas. Sandra Mote, justamente jefe de departamento del parque, nos va a platicar sobre el monitoreo del arrecife y de las tortugas que anidan en el parque. La doctora Alexandra Álvarez del Castillo nos va a comentar y nos va a hablar sobre justamente estos estudios de capacidad de carga en el parque que se han generado y cómo funciona, cómo se hace un estudio de capacidad de carga y cómo llegamos a los números que tenemos. Vamos a tener la presencia del doctor Ezequiel Escurra también, investigador de la Universidad de California en Riverside y una eminencia en términos de conservación en México y en el mundo. Y bueno, justamente nos va a platicar de la ciencia, cómo una comunidad empoderada y políticas públicas incluyentes son ingredientes esenciales para la creación de áreas marinas protegidas. Y tendremos también un mensaje de don Juan Castro. Así es que acompáñenos, la próxima semana va a estar buenísimo. Muchas gracias a todos y hasta luego. Gracias a todas y todos los que estuvieron aquí en este webinario. Hasta luego.